y alumnas del quinto año de secundaria. Tengan todos ustedes muy buenas tardes. ¿Y qué tal les pareció el pequeño examen que les he tomado en la semana pasada? Bien fácil, ¿no? Claro, pues para el alumno que estudia, que está escuchando mi clase y anota en su cuadernito, porque ya les dije, ya no les voy a enviar ya los contenidos bien elaborados, no. Ustedes son los protagonistas principales, ustedes son los que tienen que trabajar, ustedes tienen que ser los entes dinámicos, ustedes deben tomar acciones. Por supuesto, lleven su cuaderno, lleven su libretita, lleven su blocito con su lapicero, con su lápiz, para que anoten lo que va el profesor Ginés explicando. Ustedes consideran algo de importante y al toque anoten. Y se terminó todo. Ese es el trabajo que le corresponde a ustedes. Ustedes tienen que aprender a aprender. Y para eso tienen que crear su propio método, su propia técnica, su propia motivación. ¿Qué pasó? Aquí tengo el control que voy llevando de mis alumnos. ¿Quiénes son los que regularmente me están trabajando y quiénes son los que no me están trabajando? Y hay preocupación, por ejemplo, la alumna Borja, no sé qué es lo que está sucediendo. Después tenemos, por ejemplo, con Espejo. Hace tiempo ya estoy hablando de la situación de la alumna. ¿Por qué no se comunica el papá, la mamá o la misma alumna? Porque no sé qué voy a presentar el informe al hermano director. ¿Qué pasa también con Guerrero? ¿Ah? También con Saúñez. ¿Qué pasa con Saúñez? 2 veces no vas a presentar su trabajo Saúñez. Mi amigo Mu Guerra, ¿qué pasa? De repente se ha ido al Japón, a la China, no sé, Mu Guerra. 2 veces nada más ha subido su trabajo. ¿Qué está pasando? A pesar de que yo les estoy dando el número de teléfono y la hora en las mañanas de 10 a 12 y en las tardes de 4 a 6, para yo poder informar también al hermano sobre la situación de esos alumnos que he mencionado. Por favor, pues, hijos. Los alumnos tienen que concentrarse, tienen que elaborar su propio aprendizaje. Y para eso tienen que crear su propio método de estudio, su propia técnica de estudio. Tienen que motivarse ustedes. Tienen que elaborar su poda. Tienen que elaborar, ¿qué más? Su proyecto de vida a largo plazo. Miren lo que les corresponde a ustedes. No es para estar chateando horas y horas. Ustedes tienen que aprovechar. ¿Para qué? Para elaborar su poda. Para elaborar, ¿qué cosa? Su proyecto de vida. Para agarrar y tener métodos, tener técnicas y motivaciones para que tú elabores tu propio aprendizaje. Y elaborar su propio aprendizaje significa un cambio de actitud, un cambio de conducta, de comportamiento. Eso es lo que tienen que hacer ustedes, pues ya quinto año, ya se están despidiendo del colegio, faltan 3 meses, 4 meses, qué sé yo. Por favor, pues mis queridos alumnos, no pierdan el tiempo, aprovechen. Por eso, en su cuadernito que llevan,
van anotando los puntos que no van digamos, aprendiendo o no están asimilando. Anoten. Y después de la clase, un ratito de descanso y empiezan a ingresar a internet para buscar la respuesta. Ustedes tienen que interesarse, pues. Si ustedes no se interesan, ¿quién? ¿Papá? ¿Mamá? No, pues. Ustedes son los protagonistas principales de la obra, simplemente María. Ustedes son los actores inmediatos. Los profesores somos los actores mediatos. Ustedes son los inmediatos. Es que tiene que ser así. No van a querer llegar fácil a la universidad. Hay algunas universidades que reciben a todos los postulantes. Y hay algunas otras universidades que agarran y ponen las preguntas trancas. Y hay algunas otras a media caña. Pero ustedes tienen que salir de aquí, habiendo estudiado. Por favor, mis queridos amigos. ¿Cuántos exalumnos hay? Grandes profesionales. Sí, hay. Son profesionales. Bien. En esta clase nos vamos a Europa Occidental. Y hay un buen número de Europa en Europa Occidental. Los países de Europa Occidental. Y hay un buen número de países en Europa Occidental que forman parte de la Unión Europea. La Unión Europea es un organismo bien estructurado, con todas sus normas, y en qué aspectos se ocupan prioritariamente. Tiene sus fortalezas, la Unión Europea, y tiene sus debilidades. Una de las fortalezas podría ser, por ejemplo, de la Unión Europea, el aspecto económico, el desarrollo del aspecto económico. Y una de sus debilidades de la Unión Europea podría ser el aspecto político, porque hay muchos países que forman parte de la Unión Europea con diferentes ideologías políticas. Ahí están las debilidades, pero no lo están dejando así nomás, están ocupándose de hacer algo dentro del aspecto político. ¿Me están entendiendo? Figueroa, ¿me estás entendiendo? Estarás con tu cuaderno, estarás con tu blogcito, estarás con tu lapicero, con tu lápiz, qué sé yo. Ángeles. Después tenemos aquí, la han hecho, es tranquilito en el salón, cuando está el profesor, pero cuando se descuida el profesor también agarra y se aprovecha. Y no me vas a decir que no lo han hecho, no bien. Vámonos a 1992. Cronología. Estamos en la Unión Europea, en Europa Occidental. Allí estamos. Los países de la Comunidad Económica Europea, CEE son sus siglas, firmaron el Tratado de Maastricht y pasaron a denominarse Unión Europea. Firmaron el Tratado de Maastricht y pasaron, digamos, a denominarse Unión Europea, ratificándose las bases para la unión económica y política. Las bases para la unión económica y política. La unión económica muy fortalecida y la unión política
muy debilitada. ¿Qué acciones van a tomar entonces los integrantes de la Unión Europea? La Unión Económica, ¿cómo fue y cómo es la Unión Europea? Es la que más ha progresado dentro de la Unión Europea. El aspecto económico es el que más ha sobresalido. Hay un desarrollo económico, hay un liberalismo económico, hay una comercialización de los productos. Segundo punto, los países miembros, o sea, los que integran la Unión Europea, comparten políticas económicas comunes. Comparten políticas económicas comunes. Y las mercancías, capitales y personas se mueven libremente por el territorio de la Unión Europea. Por todos los territorios que forman parte de la Unión Europea, los comerciantes, los capitalistas, las personas transitan, migran de un sitio a otro dentro de los países de la Unión Europea. ¿Sí? Qué interesting es esto, mis queridos alumnos. El año 2002 entró en circulación la moneda única, el euro. El euro que de repente le está haciendo la competencia o pretende hacerle la competencia a el dólar, el euro. En el año 2015, 19 estados de la Unión Europea lo habían adoptado. 19 estados de la Unión Europea lo habían adoptado el año 2015. Adoptar quiere decir, pues, reconocerlos, porque postulaban, pero tenían que reunir, cumplir con ciertos requisitos para que se puedan inscribir y formar parte de la Unión Europea, sobre todo en su aspecto de desarrollo económico de esos países. Hay algunos países que están anémicos dentro del campo del desarrollo económico, están anémicos. Y yo preguntaría, por ejemplo, ¿Grecia forma parte de la Unión Europea? Yo pregunto, por ejemplo, ¿Lisboa forma parte de la Unión Europea? No sé, hay que investigar, hay que averiguar, hay que indagar. De repente se han presentado como candidatos, pero como están débiles en ese aspecto que acabo de hablarles, de repente no han logrado su inscripción. Hay que averiguar, pues. Hay que investigar. ¿Y ustedes son alguna quinta secundaria? Para conversar, para charlar en la universidad, para conversar, para hablar en la familia, para conversar, para hablar en la comunidad local. Es muy feo que, oye, te presento a mi amiga universitaria, y es un mutismo completo. Lo único que agarran es preguntar, ¿cómo te llamas? Yo, no, María. ¿Y tú, Pedro? ¿En qué colegio estudias? En tal colegio. ¿Y tú? En tal colegio. ¿Y qué curso más te gusta? ¿Qué curso, qué área te gusta? A mí, no, a mí, matemática. Y a ti, ciencias sociales. Y terminando tu secundaria, ¿dónde diablo vas a ir? ¿Quién? Tú, pues, a la universidad. ¿A qué universidad? No sé todavía. Eso nomás se conversa. Pero hay tantas cosas importantes que conversar, que dialogar, que charlar en grupos o en equipos, qué sé yo, no lo estamos haciendo, pues. ¿Qué resultados vamos a tener de esta pandemia? Ya les he dicho a los otros alumnos de otros grados, poner en praxis, no solamente agarrar matemática y comunicación, saturarlos.
Y los valores, desarrollo personal, ciudadanía y cívica. ¿Por qué no poner en práctica los valores, la democracia, la responsabilidad, la puntualidad? ¿Por qué no? Eso de el apoyo, tantos valores, ustedes conocen cualquier cantidad de valores, pongan en práctica, pues. En 2015, 19 estados de la Unión Europea lo habían adoptado. Ya, está creciendo la Unión Europea. La unión política está retrasada, esa es su debilidad de la Unión Europea. La unión política está retrasada, está caminando pero a paso lento. ¿Por qué? El truco está en que cada país pues tiene su sistema político, pues. Unos son de izquierda y otros son de derecha. Unos son capitalistas y otros son comunistas. Unos son de centro izquierda o centro derecha. Entonces todo eso lo veo un poquito difícil, pero vamos a ver cómo va el asunto. Con el Tratado de Lisboa, el Tratado de Lisboa, se estableció una política internacional común y una Carta de Derechos Fundamentales para todos. Con el Tratado de Lisboa se estableció una política internacional común, o sea, para todos, y una Carta de Derechos Fundamentales para todos. Los derechos fundamentales, el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la justicia, el derecho a la fraternidad, el derecho al trabajo, el derecho, etcétera, 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 a la igualdad. Todas esas cuestiones. Luego, los retos de la Unión Europea. ¿Cuáles son esos retos de la Unión Europea? ¿Qué quiere la Unión Europea? 1. Incrementar la inversión en investigación e innovación tecnológica para reducir la brecha que los separa de otras potencias económicas, como Estados Unidos, como Japón y como Rusia. Es decir, incrementar, que crezca la economía. Pero eso va a ir creciendo en forma progresiva cuando adquieran las grandes maquinarias industriales, tal cual, por ejemplo, lo tiene Estados Unidos, que es la primera potencia económica a nivel mundial. Y Japón viene a ser la tercera potencia a nivel mundial. Y va a llegar un momento de aquí entre 10, 15 o 20 años, de repente va a tener una caída de Estados Unidos y Japón va a ir emergiendo, va a ir subiendo, va a ir desarrollándose y nada raro sería que se convierta en potencia mundial Japón, porque ahora está ocupando el tercer lugar, el tercer puesto, pero está luchando. Japón, un país donde no tiene muchos recursos naturales, sin embargo, está en el tercer puesto a nivel mundial en desarrollo económico. Disminuir los grandes contrastes en índice de desarrollo existente entre sus miembros. Disminuir los grandes contrastes en índice de desarrollo existente entre sus miembros. Hay contrastes entre los miembros. Los miembros son, pues, los países que forman parte de la Unión Europea. Entonces hay que disminuir y todo sea uniforme, desarrollo económico, comercio. En el ámbito político, ahí están sus debilidades.
es la falta de acuerdo sobre el alcance que debe tener la integración de países. Proponen una unión de estados, proponen una unión, la unidad de estados que forman parte de la Unión Europea. Otros países opinan que la soberanía de los estados debe mantenerse. Es decir, cada estado es libre y soberano y eso se debe mantener. Ahí está el asunto pues, del contraste. Ahí está el problema. Ahí están las debilidades desde el punto de vista político para la Unión Europea. Vamos rumbo hacia Rusia. Vamos rumbo hacia Rusia. Rusia es una potencia persistente. Rusia, ¿se acuerdan ustedes cuando Rusia se retira de la Primera Guerra Mundial, que formaba parte del año 1917, se retira de la Primera Guerra Mundial? ¿Y por qué se retira? Se retira porque en su país había crisis política, social y económica. Las grandes marchas de los trabajadores por las avenidas, por las plazas, estaba al día. ¿Y qué solicitaban? Solicitaban de que se retire de la Primera Guerra Mundial. Rusia se retire de la Primera Guerra Mundial y que primero solucione los problemas internos del país. Industrialización, muchas fábricas, muchas empresas, muy alejadito de la ciudad. Así me imagino Rusia. ¿Cómo fue en 1919? Asumió la presidencia de Rusia Boris Yeltsin. Pero él era demócrata. Él era capitalista. Estaba junto a Estados Unidos. Boris, un presidente ruso, tenía amistad muy cerca con el capitalismo, con la democracia. ¿Quién tuvo que hacer frente a la crisis económica? ¿Quién? El presidente que he mencionado, Boris Yeltsin. Tuvo que hacer frente a la crisis económica, así como mi amigo Vizcarra tiene que hacer frente hoy a la crisis económica. Tuvo que hacer frente a los efectos del proceso de transición hacia el capitalismo. Efecto de transición hacia el capitalismo. Capitalismo norteamericano, capitalismo de Europa occidental, etcétera, etcétera. ¿Qué pasó en 1999? Yeltsin dimitió, o sea, deja el poder, renuncia al poder. Poco falta, creo que para el señor Martín, el presidente de la República, Martín Vizcarra, también renuncia. Poco falta, porque la situación se ha empeorado. ¿Y qué va a suceder con los adolescentes y personas hasta los 30 años? Van a tener que poner mayor atención para que no se reúnan. Ahí salió un documento. Yeltsin dimitió y asumió el cargo Vladimir Putin. La economía con Putin se recuperó y la influencia de Rusia en el exterior aumentó. Es decir, desde el punto de vista económico y desde el punto de vista internacional, se favoreció con Putin en la presidencia de la República.
porque se hizo Rusia, se hizo ya las exportaciones de petróleo, miren lo que dice acá, se recuperó y la influencia de Rusia en el exterior aumentó debido a las exportaciones de petróleo y gas natural a nivel mundial. Entonces Rusia adquiere, digamos, prestigio internacional, porque se habían desprestigiado, porque se había, digamos, metido a esta cuestión de la alianza en la Primera Guerra Mundial, dejando su país cuando estaba anémico. Rusia estaba en una crisis política, social y económica, sobre todo económica. En el 2012, Putin volvió a la presidencia. Su gobierno se caracterizó, ¿por qué? Por su autoritarismo. Ya se convierte en un ente autoritario. Cuando hablo de autoritarismo, se me viene a la mente la Revolución Francesa. El Estado soy yo. Tengo que gobernar por voluntad divina y por voluntad propia. Al pueblo hay que darle que comer, al pueblo hay que vestirle, al pueblo hay que darle su vivienda, al pueblo hay que darle su hospital, su salud y su educación. Pero tenemos que administrar el país sin la participación del pueblo. Eso me trae a la mente cuando hablo sobre esta situación. Autoritarismo. Estamos con Putin, 1912 en la presidencia. Estamos en Rusia. Y cuando hablo de Rusia se me viene a la mente también, ¿qué cosa? El Mundial. ¿Se acuerdan ustedes? Claro. Segundo, control de las regiones. Control de las regiones. ¿Cómo están administrando las regiones? Los regionalistas, ¿cómo están administrando? El gobierno regional, ¿cómo está administrando la situación, la cuestión económica, la cuestión política? La administración, ¿cómo va? Aquí en el Perú, yo diría, reciben la plata del gobierno central, del Ministerio de Economía y Finanzas. Lo recibe el presidente regional en el Perú. ¿Quién administra esos fondos del Estado en las regiones? ¿Quién administra los fondos de las regiones que han recibido de parte del Ministerio de Economía y Finanzas? Ahí está el problema. Estamos en una situación difícil y sin embargo no hay ni siquiera en los municipios dinero como para poder pagar a los que están viendo por la seguridad, etcétera, etcétera, en estos momentos. Eso lo ha dicho bien claro allá el alcalde de esa zona donde han fallecido, han muerto 13 personas, Los Olivos. Control de las regiones. Hay que controlar a las regiones. Hay que fiscalizar a las regiones. ¿En qué están gastando el dinero? ¿Por qué y para qué? Etcétera, etcétera, etcétera. Pero no tenemos, pues. Debe haber un organismo exclusivamente para agarrar y supervisar, controlar, fiscalizar en qué se invierte el dinero y revitalizar el prestigio y la imagen de Rusia en el exterior. Claro, eso es el trabajo de Putin. Revitalizar la fortaleza, el prestigio, la imagen de Rusia que debe tener a nivel mundial. Claro.
¿Qué sucedió en el 2014? 2014, cronología, fecha. Ustedes ya pongan el siglo. Se proyectó político, su proyecto político se fue debilitando en el 2014. Su proyecto, ya saben lo que es un proyecto. Olivo, ¿sí? ¿Saben lo que es un proyecto? Ahí también tenemos, por ejemplo, a Paulino. Aquí en este quinto hay chicos, hombre, como por ejemplo, también Ángeles, bueno, Alfaro también muy bueno, Figueroa Maldonado, también ya chiquitín, me entró muy bien el primera semana, segunda semana. García Martínez, muy bien. Aro, ya por ahí vamos. Guamán Miura, muy bien. Landecho, muy bien. León, muy bien. Luego tenemos a Lúcar, Oyacagua, caramba, Lúcar, Oyacagua, muy bien. Olivo, ¿ah? A Osorio, a Paulino, a Rea Cintia, Rodríguez, Susaníbar, Vázquez, Vilcarino, muy bien. Hay buenos alumnos en quinto de secundaria, muy responsables. Y eso vale. Pero no se me concentren tan solamente en matemática y en comunicación. Concéntrense también en esta cuestión de desarrollo personal, ciudadanía y cívica. Porque es importante que ustedes ya participen, prepararse hoy para el mañana. Poner en práctica los valores, la responsabilidad, el trabajo. ¿Sí? 2014 el proyecto político se fue debilitando. ¿Por qué? Su intervención en el conflicto de Ucrania. Intervino, participó, ya sea directa o indirectamente, en el conflicto de Ucrania, Rusia. Y la crisis financiera. Eso se tiene que tener muy en cuenta. La crisis financiera, cómo se están realizando las finanzas, los bancos, las empresas, los empresarios, la economía, pues. Nos vamos ahora a Japón. Les he dicho que Japón está ocupando el tercer lugar en potencia económica a nivel mundial. Está ocupando el tercer puesto. Y mucho cuidado Rusia y mucho cuidado de Estados Unidos. Esos países del Asia van creciendo y desarrollándose económicamente por la tecnología, pues. Tecnología en Japón, mucha tecnología. Es un país pequeño, con pocos recursos naturales, y sin embargo está ocupando el tercer lugar a nivel mundial, Olivo. ¿Por qué? Ponte a investigar, pues, hijita. Pónganse a investigar, a averiguar, a indagar. Japón está creciendo y desarrollándose. Le debe llamar la atención a Estados Unidos, pero que no vaya a suceder como el año 1929-30, la crisis económica de Estados Unidos, la caída de la economía norteamericana. Claro. Nos vamos a Japón. Nos vamos a Japón. Potencia tecnológica, Japón.
Por eso está creciendo económicamente. País con pocos recursos naturales, menos que el Perú. Recursos naturales. Los recursos naturales que tenemos nosotros, los países mundialistas, se quedan sorprendidos porque el Perú está como país subdesarrollado, si tiene cualquier cantidad de recursos minerales, una zona boscosa, la Amazonía, y tenemos el mar, el río Amazonas, que es el río más caudaloso del mundo. Y tenemos nuestro mar con riquezas. Pesca Perú es el que debe agarrar y organizarse y aprovechar las riquezas de nuestro mar. Por 1960, ¿acaso no ocupamos el primer lugar? Y Japón se quedó idiotizado, con la boca abierta, y entre ellos discutían y conversaban y charlaban, dialogaban. Oye, el Perú ha ocupado el primer lugar en pesca. No te creo. ¿Harina de pescado? Se ha constituido como la tercera potencia económica a nivel mundial, Japón. Ahí está. En 1960 a 1990 fue un periodo de rápido crecimiento económico, entre comillas, lo que lo bautizaron con el nombre de el milagro japonés. El milagro japonés creció a nivel internacional, a nivel mundial y a nivel continental. Aparte de que son muy cumplidos y responsables con el trabajo. Ahí no hay agarra y saca la vuelta, no. Son muy cumplidos y responsables, bien organizados. Las empresas, las fábricas, las industrias, fábricas industriales, muy responsables, bien organizados, y todos funcionan en forma dinámica. ¿Sí? Eso les digo porque algunos amigos que han estado en Japón me lo cuentan taxativamente. Japón, país privilegiado en el ámbito tecnológico. Claro, desde el punto de vista tecnológico es el país que tiene privilegios. Es un país privilegiado en microelectrónica. 1, en informática. 2, en biotecnología. 3, y en robótica. Lo manejan, lo trabajan, que da miedo. Por eso es un país privilegiado, porque pone en praxis esos 4 aspectos o asuntos que les he mencionado. En el aspecto político, ¿qué sucede con Japón en el aspecto político? Practican la democracia liberal basada en modelos occidentales, basada en modelos de esta parte del continente y de Europa occidental, la democracia. Y les recuerdo a ustedes qué cosa viene a ser la democracia. Es la participación del pueblo, con el pueblo a chambear, y para el pueblo los bienes hay que se consumen. Claro, esa es la democracia. Según los filósofos griegos, eso es la democracia, la participación del pueblo con el pueblo y para el pueblo.
En el campo diplomático, su influencia a nivel mundial es menos importante que en lo económico. Claro, no tiene mucha influencia en el campo diplomático. No tiene mucha influencia a nivel mundial. ¿Se acuerdan ustedes que tomaron la embajada los terrucos, la embajada japonesa? ¿Se acuerdan ustedes? Sí. Se me viene a la mente cuando estoy tratando sobre este asunto. Y se me viene a la mente también del presidente de la República de ese entonces. ¿Sí? Bueno, entonces, mis queridos amigos, mis queridos alumnos, ahí nos quedamos. En la próxima estaremos con Asia, el continente asiático, y sobre todo en el aspecto político, social y económico, que es lo que prevaleció en ese continente. Actividades. Les voy a dejar un trabajito nada más, porque han hecho bastante seguramente, se han preparado para dar su examen que ha sido tomado la semana pasada. Ojalá que les haya ido muy bien, ¿ya? Una preguntita. Explique o investigue el por qué a los países del Asia Oriental se le considera como emergentes. Emergentes, repito, investigue el por qué a los países del Asia Oriental, no estoy hablando del Asia Occidental, no, Asia Oriental, se le considera como países emergentes. ¿Por qué? Yo no conozco, o me he olvidado si he conocido. Ustedes con su trabajito me van a tener que recordar. ¿Está claro? Gracias, mis queridos amigos y amigas. Chao.